Muchas gracias para todos ustedes, qué bueno que nos están acompañando en esta transmisión especial, porque el día de hoy tenemos unas historias muy buenas para todos ustedes. Espero que la noche de hoy se queden con nosotros. Mi nombre es Rubén Flores y vamos a narrarles unas historias de terror muy buenas. Espero que hoy se queden con nosotros hasta finalizar esta gran emisión que tenemos para todos ustedes. Y pues bueno, obviamente, ojalá que toda la gente que nos está viendo, toda la gente que nos está escuchando, pueda compartir esta transmisión en sus redes sociales. Y ojalá que también la gente que está pasando por aquí, que tal vez es la primera vez que pasa, pues ojalá que se pueda suscribir aquí al canal Rubén Flores, la voz del más allá. Quiero mandar un saludo bien especial para toda la gente que nos está escuchando aquí en diferentes colonias de San Luis Potosí, diferentes municipios de San Luis, como también la gente que está en diferentes ciudades de México, en otros países como en Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Perú, todo Sudamérica. Le mandamos un gran saludo e inclusive ya por allá llegamos hasta España. Gracias de verdad a toda la gente que nos ve en diferentes partes. Les mandamos un gran saludo y esperamos que esta noche, muchachos, se queden con nosotros para estar escuchando estas historias que tenemos para todos ustedes la noche de hoy. Y déjeme decirle también que es importante que ustedes sepan que tenemos 6 discos de historias de terror, en donde desde el año 2008 hemos narrado infinidad de historias y hemos seleccionado las mejores para estos 6 discos que tenemos para todos ustedes. Si tú quieres tener tus discos de historias de terror en tu correo electrónico, tienen un costo. Puedes mandarnos un WhatsApp en este momento, 44 41 30 37 09. Te lo repito, 44 41 30 37 09. Son 6 discos, muchachos. Son aproximadamente 7 horas de historias de terror. El costo de estos discos es de 100 pesos. Te los enviamos a tu correo electrónico. Así que si tú los quieres, pues bueno, mándanos un WhatsApp en este momento, 44 41 30 37 09. Así que, pues bueno, muchachos, sean todos bienvenidos a Cita con el Más Allá en esta noche aquí por este canal. Espero que se suscriban, espero que nos digan de dónde nos están viendo y también pues obviamente que compartan esta transmisión ahí en sus muros de sus diferentes redes sociales. Un gran saludo para todos ustedes desde San Luis Potosí. Les mandamos saludos, gracias a la gente que se sigue suscribiendo y a toda la gente que nos hace el favor de quedarse con nosotros todas las noches de Cita con el Más Allá. Muchas gracias, muchachos, bienvenidos. Así que vamos a iniciar con las historias. Esto es La Voz del Más Allá. Bienvenidos, mi nombre es Rubén Flores. Los recuerdos de aquellas perturbadoras noches aún están presentes en mi mente. Tan es así que a veces me es imposible conciliar el sueño. Vivo atormentado por aquella experiencia, la cual ni al peor de mis enemigos deseo le suceda. De antemano, mi nombre no lo puedo mencionar, así que solo me apodaré Luis. Ahora tengo la edad de 47 años y hace unos 7 años atrás trabajé de vigilante en un hospital de Ciudad Mante, Tamaulipas. Trabajaba en el turno de noche, 4 días de la semana, de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Era el año 2002, un día del mes de agosto. Esa noche cubrimos el turno 3 vigilantes. 2 de ellos hacían la ronda por el exterior y el interior del hospital, y a mí me tocaba en la base, que era una habitación donde nos cambiábamos, comíamos, descansábamos de vez en cuando, y desde aquí mi función era el de controlar los pasos de mis otros compañeros a través de los transmisores que cada uno llevábamos, y de esta forma nos organizábamos. Ese día en especial, al iniciar el turno, cuando los 3, Juan, Pedro y yo, nos hallábamos en la base, alistándonos para las labores, Pedro dijo que tenía una extraña sensación como de miedo. No sé por qué, pero todos nos quedamos callados, tal vez porque todos sentíamos ese ambiente de miedo, y así en silencio todos nos dirigimos hacia nuestros lugares designados previamente para cumplir nuestras labores. Ya eran las 2 de la mañana. Pedro, avance. Estoy en el sótano, en el vestuario de enfermería. Está la puerta abierta, no hay luz y creo haber oído unos pasos.
Espera, Pedro. Mando a Juan y ambos den un vistazo. No hace falta, llevo mi linterna. Solo será un momento. Ok, manténme informado. De acuerdo, Luis, no te preocupes. De pronto, a lo lejos escuchamos unos pasos que se dirigían hacia mí, o sea, hacia la base. Se me hizo muy raro, ya que, por lo regular, solo nos volvimos a reunir hasta que terminaba la primera ronda, pero según mi información, Juan y Pedro aún estaban muy lejos de ahí, así que pensé que se trataba de Pedro, que venía quizá por un café. Eran exactamente las 2:20 de la mañana, y solo para confirmar mi situación, por la radio transmití: Pedro, aquí base, ¿alguna novedad? No respondía. Pedro, aquí base, ¿me escuchas? Seguía sin responder. Base a Juan. Pedro está en la enfermería y lleva 20 minutos sin darme ninguna novedad. Date una vuelta por allí para ver qué es lo que está pasando. Juan contestó: de acuerdo, voy para allá. Al instante, nuevamente comencé a oír los pasos cada vez más fuertes y continuos. Salí y dije: Pedro, ¿eres tú? A lo lejos no se veía nada, pero se seguían escuchando los pasos. Pronto prendí todas las luces y de sorpresa sonó mi radiotransmisor. Ya eran las 2:35 de la mañana. Base, estoy en los vestuarios, pero la puerta está cerrada y no tengo la llave. Tal vez ya se haya resuelto el problema. El problema es que no lo localizo. Sube a la planta 10 y haz la ronda hacia abajo y yo la haré desde abajo hacia arriba. Juan me respondía: de acuerdo. Serían las 3:05 de la mañana cuando nos encontrábamos en la planta 4, hasta el momento sin rastro del paradero de Pedro. Estábamos muy confundidos, era demasiado raro aquello y comenzamos a bromear. Este hombre seguramente se fue de pinta y se fue al bar, y reímos por un momento. Pero al ver cómo nuestras risas eran ahogadas por la oscuridad y el tamaño del hospital, nos quedamos en silencio y temerosos. Fue entonces que le dije a Juan: voy a pedir las llaves de los vestuarios y echemos un vistazo. Eran las 3:20 de la mañana. Abrimos la puerta, la luz funciona y aparentemente todo está en orden. 3:40 de la mañana. Base a Pedro, ¿dónde estás? Y no contestaba. En ese entonces el miedo invadió. ¿Qué diablos le había pasado a Pedro? No aparecía por ningún lado. Antes de suponer cualquier otra cosa, me limité a pensar que se había ido para tomarse la noche. Ya eran las 4 de la mañana. Base a Juan, ¿sabes algo de Pedro? Juan contestaba: sin novedad, no lo veo por ningún lado. He preguntado al personal si lo han visto y nadie sabe nada. La situación cada vez estaba más fuerte y me estaba preocupando cada vez más. Y no quería encontrarme con el relevo de las 6 de la mañana, con este sin aparecer, y encima tenía que ponerle la cara al jefe. En ese momento pude escuchar un tremendo grito desgarrador. También Juan lo escuchó y por la radio me dijo: ¿qué diablos fue eso? Yo le respondí con la voz quebradiza: no lo sé. Y en eso unas risas infernales interrumpieron nuestra transmisión. Quedé atónito ante tal hecho. Era como si 1.000.000 de risas diabólicas se oyeran a la vez, y de un momento a otro se fueron. Juan y yo no comentamos más sobre este suceso. No quisimos saber más sobre eso. Aún nos preocupa el paradero de Pedro. A las 5:30 de la mañana comenzaron a llegar los del turno de las 6, y les comenté lo de Pedro, pero todo quedó en risas al principio. Pero como responsable, debía informar a la empresa de lo ocurrido, y así lo hice. Hablé con mi jefe y le comuniqué lo sucedido. Me comentó que tomaría cartas en el asunto y que ya se encargaría de él. Llegué a mi casa totalmente alterado y asustado, y en mis oídos aún resonaban esos pasos, las risas y mi última plática con Pedro. Pronto, entre tanto pensamiento y angustia, me quedé dormido. Eran las 3:30 de la tarde. Estaba en lo más profundo del sueño cuando mi esposa me despierta para pasarme una llamada de la empresa. Hemos intentado localizar a Pedro y no lo encontramos por ningún lado. Por su casa dice su mujer que no ha aparecido hoy. Vamos a llamar a la policía para ver si pueden ayudarnos a localizarlo. Yo dije que estaba de acuerdo. La comida ya no me sentó tan bien como otros días.
Estaba nervioso por si algo le había sucedido a Pedro, y desaparecer en esas condiciones no es algo muy normal. Ya eran casi las 8:30 de la noche. Apenas me alistaba para el trabajo cuando suena el teléfono y mi mujer contesta nuevamente. Me llamaban desde el hospital. Mi mujer me puso la llamada y se trataba de mi jefe, quien me dijo que entre más pronto llegara al trabajo, mejor, ya que estaba la policía ahí y me querían hacer unas preguntas. Por lo cual pronto salí de mi casa y llegué al trabajo a las 9:15. Vi un par de patrullas. Noto un cosquillón en el estómago. Tal vez, pensé en mí, ya lo han encontrado. De cualquier forma, no quiero pensar en nada, solo quiero que esto acabe. En el lugar se encontraba Juan, a quien también interrogaban. Llegué hasta ese punto y dije: buenas noches, ¿alguna novedad? Mi jefe me respondió: seguimos sin saber nada, es como si la tierra se lo hubiera tragado. Ahora te van a hacer unas preguntas los policías. Después de un corto interrogatorio, ya que no había mucho que contar a los policías, me dieron un número de teléfono para ponernos en contacto si nos enterábamos de alguna nueva información. Después mi jefe habló para decirme que venía un nuevo compañero para cubrir a Pedro esa noche. De acuerdo, le contesté al jefe. Ya eran las 11:30 de la noche. Todo parece volver a su causa y de nuevo nos encontramos realizando nuestras rondas. Eso sí, parece que Juan y yo, solos, no queremos ir a los sótanos. Eran las 2 de la mañana. Nos encontrábamos en base los tres, tomando un café y comentando todavía lo sucedido, cuando de pronto suena mi transmisor como si alguien intentara comunicarse. De nuevo un chisquido y esta vez con una voz clara y reconocible. Pedro Abase, todo en orden. En un principio todo era confuso. Era la voz de Pedro contestando como si no hubiera sucedido nada. Base a Pedro, ¿dónde diablos estás? De pronto contesta Pedro: ya te he dicho que estoy en vestuarios de enfermería y sin novedad. Todos nos volteamos a ver, era inaudito aquello. Pronto, con el temor invadiendo mi cuerpo y mi piel erizada y el ritmo de mi corazón agitado, dije: vayamos a los vestuarios a buscar a Pedro. Todos aceptaron. Llegamos hasta los vestuarios y nos encontramos con la puerta cerrada. Eran las 2:35 de la mañana y a lo lejos, nuevamente un terrible grito sonó por todo el hospital. Sin pensarlo, 2 veces tomé mi radio y dije: base a Pedro, ¿dónde estás ahora? Y Pedro contestaba: sigo en los vestuarios. Ya estuvo bien de bromas, tienes a todos con el Jesús en la boca y buscándote y tú con bromitas, abre la puerta ya. Todo se quedó en silencio. Pedro Abase, ya amigos, basta de bromas. Espera, vi algo. De repente, un gran golpe sonó detrás de la puerta. Es como si la hubieran golpeado con un martillo. La verdad que los nervios estaban empezando a ponerme los pelos de punta y las piernas casi no las podía mantener en pie. Dije a mis compañeros: esperen aquí, voy a pedir las llaves. Me dio un tremendo coraje no tener las llaves de todo el centro hospitalario, pero hay zonas como vestuarios de médicos y enfermería a la cual no tenemos acceso. Por el radio pregunté: ¿aún nada? Juan me respondió: no se ha vuelto a oír nada. Finalmente, llegué con las llaves hasta donde estaba aquella puerta del vestuario de enfermería. La abro con más miedo que ganas. Estaba totalmente oscuro. ¿Dónde está el interruptor? Entrevolteo a ver a mis compañeros. Los dos estaban mirando perplejos hacia el fondo de la habitación. ¿Qué pasa? Vuelvo a mirar hacia la habitación y nada. Espera, una silueta en el fondo sentada en un banco. El cuerpo se me paraliza. Las piernas se me quedan clavadas en el suelo y soy incapaz de reaccionar por momentos. No sé cómo, pero encuentro el interruptor, prendo la luz y la silueta desaparece. Mi mente está confusa. No sé si he visto algo realmente o ha sido tan solo una mala jugada de la cabeza por los nervios. Nuevamente volteo hacia mis compañeros y pregunto: ¿qué demonios era eso? Y me di cuenta de que me encontraba solo. Ninguno de mis compañeros se encontraba allí. El pánico me invadió y volví a mirar hacia el fondo de la habitación, ya que comencé a oír pasos. Al mirar, me percaté de algo escalofriante. 2 manos
En un charco de sangre tiradas en el suelo se hallaban, y un rastro de sangre terminaba justamente en la pared, en la cual se encontraba pintada con la misma sangre una estrella de 6 picos, y de la pared una silueta de un demonio salió, mismo que con breves pasos se acercaba a mí. No podía reaccionar. Corrí como pude y salí de aquel lugar tan pronto como mis piernas me lo permitieron. Agitado con la mente hecha pedazos, llegué a la base y me encuentro a mis compañeros sentados y desconcertados. Juan, con sus manos temblorosas, apenas podía sostener su taza de café. ¿Qué demonios pasa?, dije yo. ¿Me dejaron solo con eso que estaba ahí? ¿Ustedes qué fue lo que vieron? Juan me responde: no sé. Más que ver, fue esa sensación de angustia, un olor repugnante, ese frío que me recorría toda la columna. ¿Y no viste esa gran sombra y la sangre y eso que estaba en la habitación? Juan me dijo: no quiero recordarlo. Yo lo siento, pero me voy de aquí. Espérate, no me jodas, espera el siguiente turno. Lo siento, ni hablar puedo, y no puedo estar un minuto más aquí. En eso Juan y el nuevo se fueron, dejándome solo a merced de lo que fuese que estuviera ahí. Me senté en un rincón de la base, encendí todas las luces y tomé una manta, la sostuve fuertemente cubriendo todo mi cuerpo, y toda la noche no cesaron los pasos y las risas que a lo lejos se escuchaban. Hasta las 5:30 comenzaron a llegar los del nuevo turno. No salí de la base hasta que el sol iluminó totalmente el edificio. Pronto di parte de la marcha de mis compañeros, pero no supe qué poner para explicar lo sucedido, así que solo lo omití y lo guardé en mis recuerdos. Ese mismo día, más tarde, dejé la empresa. De mis compañeros no volví a saber más, y de Pedro solo sé que sigue en paradero desconocido y no se ha vuelto a saber nada más. Desde aquel día, cuentan los que ahora laboran en ese hospital en el turno de la noche, que justamente a las 2 de la mañana, en ocasiones por los radios se escucha: Pedro Abase, aquí en vestuarios, no hay novedad. Espera, vi algo. El testimonio del demonio Sagiel es un documento que data de fechas recientes. Alrededor de los años 80 se encuentra en los acervos de una biblioteca de una iglesia ubicada en la zona centro de la ciudad de San Luis Potosí, en donde fue escrito por una medium que, al tocar a una joven poseída por un demonio, fue obligada a escribirlo, el cual dice lo siguiente: todo estaba en silencio. Era una noche demasiado tranquila, pero aún podía escuchar a lo lejos el eco de todas las generaciones en las que había vivido. Todos esos años viviendo como un humano más, caminando entre ellos como otro igual y adorado como un dios. Ahora ya todo había pasado y esos tiempos habían terminado. Ya no quedaba nadie que guardara el legado que una vez había dejado en tierra. Nadie que recordara los rituales. Nadie que me sirviera. Estaba destinado a pasar la eternidad en el relicario sin poder hacer nada más que lamentarme por no haber asegurado mi vuelta en un futuro. Lo peor de todo era que mi regreso estaba muy poco asegurado. Las ruinas de un antiguo templo no se encuentran todos los días, y pensar que aquel había sido mi mayor lugar de culto en una época donde los demonios eran adorados como dioses. Lamentable. Las ideas iban y venían a mi cabeza como un torrente de agua. Pensaba en el de que podía liberar todo mi ser de aquel sitio, pero no era seguro que durara mucho tiempo, pues él no tardaría en tirar de mí para regresar a sus brazos. No podía volver a aquel lugar lleno de soledad. No, jamás volvería a esa prisión. Intenté recordar todo lo que había hecho de antaño, cuando era conocido por 1,000,000 de hombres y las gentes me respetaban y ofrecían sacrificios a mi ser para que les otorgara poder y una vida eterna.
Tenía que quedar algo de aquella gente, algún vestigio de sangre de mis sacerdotisas. Podía intentarlo. No recordaba que quedara nadie, pero podía hacer una llamada a mis seguidores. Seguro que su progenie recordaría el pacto que formulé para aquellos que me habían seguido. Una llamada con una voz antigua y olvidada, la voz del mundo. Sentí como la tierra temblaba, los mares se embravecían y los vientos aullaban mi llamada. Solo quedaba esperar. Los primeros empezaron a aparecer a los 3 días. Gentes humildes que conocían bien su pasado, pero que jamás lo habían tenido en cuenta. Llegaron a la casa donde podían sentir la fuerza de mi esencia y esperaron por lo demás. Sabían perfectamente que llegarían y yo también lo sabía. Días más tarde empezaron a llegar familiares de Islandia, España, París, Londres. No podía sentirme mejor. Con todos aquellos humanos a mi servicio, casi podía levantar un nuevo imperio. Comenzaron las fiestas, los banquetes, los cantos en idiomas ancestrales y los sacrificios de animales a los pies de los cimientos de la casa. Solo faltaba su sangre, la sangre de mi sacerdotisa predilecta, y estaba cerca. Podía sentirlo. Pasaron 5 días hasta que ella llegó en su limusina engalanada con las ropas de sus ancestros. Recordaba perfectamente aquellas ropas. Un traje largo de seda negra, abierto por los laterales y sujeto a las caderas con unos broches de oro. Por la parte delantera también estaba abierto en un escote que llegaba hasta el ombligo, y en la mano bien sujeta la vara que le había regalado a su antepasada. Aquel objeto era una gran demostración de mi poder. Era lo único que podía invocarme y solo podía ser usada por aquellas mujeres que pertenecieran al linaje que yo una vez creé. En la noche de su llegada se preparó todo y a la mañana siguiente un grupo de personas excavaban dentro de la casa, arrasando con el concreto que durante tanto tiempo me habían mantenido sepultado. Horas más tarde, apareció el altar donde se había mantenido el relicario que me aprisionaba. Ya me ocuparía de los descendientes del maldito que me aprisionó en ese relicario, cuando recuperara todo mi poder. Por fin, ella me encontró, y ante los ojos de todos me sostuvo en alto, mientras formulaba en voz alta las palabras que me liberarían de mi prisión. Sentí una sacudida y luego el sonido de un objeto abrirse. Mi prisión había sido abierta y era la hora de mi regreso. Envié a mi liberadora un impulso. Estaba claro que faltaba algo de vital importancia. Ella pareció comprenderlo rápidamente, porque segundos después ya había 2 hombres buscando algo que ella les había ordenado. Escuché 2 disparos y me sentí complacido. Un momento después, ya tenía frente a mí el cuerpo del chofer de la limusina. Pobre tipo. La sacerdotisa dejó el relicario en el altar y yo me apresuré a extender mi esencia hacia el cuerpo del hombre. Al entrar en el cuerpo del tipo sentí una sacudida de dolor. Era evidente que ya estaba vivo una vez más. Abrí los ojos despacio y me puse en pie mientras modificaba a mi gusto todo el cuerpo que había adquirido. Me limité a adoptar la forma que siempre había escogido desde la primera vez, un chico alto, pelirrojo y de pelo corto y ojos verdes. Adopté un físico atlético normal. Si sucedía algún enfrentamiento, era lo mejor. Lo siguiente fue adaptar mis ropas a mi gusto. Fue sencillo. Traje y chaqueta y alguno que otro detalle más. Buenas noches, damas y caballeros, dije con todo educado, mostrando la mejor de mis sonrisas. Siento la tardanza y así pronto salí de esa casa, volando en forma de cuervo, y comencé a buscar algunas almas que me ayudaran a recuperar mi poder. Algunos instantes después, oí lo que esperaba. Una joven platicaba con un grupo de amigos y decía haber visto fantasmas, brujas y demonios, cuando bien sabía que mentía y solo quería hacérsela interesante. Eso me pareció atractivo. Sería divertido mostrarle en verdad que es un demonio
Me desagradan las mentiras, y más cuando se miente sobre haber visto a mis hermanos demonios o a nuestros súbditos. En fin, esa chiquilla mentirosa era la candidata perfecta para recobrar mis poderes. Animado por las oraciones de mis adeptos, entré en el cuerpo de aquella niña y rápidamente la atormenté lo más que pude, mostrándole la verdad de que ella mentía. Pobre, estaba tan arrepentida de haber dicho lo que dijo. Fue tal el placer que sentí que ya quería atormentar a más personas. Esa agonía incesante me hacía sentir tan vivo, y a mis oídos llegaban miles de voces de gente mintiendo sobre haber visto y convivido con los seres del otro mundo. Estaba lleno de energía y ganas de hacer sufrir y hacer que se arrepintieran de sus palabras aquellos mentirosos. ¡Qué festín me espera! Pronto seré el demonio más fuerte. Esto solo es un pequeño extracto de aquel testimonio de los infiernos. Al fin, cuando la médium terminó de escribir, se dio cuenta que la joven que auxiliaba ya yacía sin vida en la habitación, y tal testimonio lo entregó a la iglesia. A partir de entonces, la iglesia inició una investigación para determinar dónde fue roto el sello que mantenía prisionero al demonio Sagiel. Actualmente, se descubrió dónde fue roto este sello. Y solo les puedo decir que es una casa muy famosa por su actividad paranormal, ubicada en la avenida Carranza. Pero eso, señores, eso ya es otra historia. Este relato que voy a narrarles ocurrió en mi adolescencia, cuando aproximadamente yo tenía unos 15 años de edad. En aquel entonces vivía en una casa ubicada en un nuevo fraccionamiento de la ciudad de Monterrey, para darles una idea, cerca del Cerro de Mitras. Dicha casa la habíamos adquirido nueva, así que éramos los primeros dueños. Una vez que les he dicho brevemente estos antecedentes, ahora les contaré los sucesos que un día comenzaron y que hasta el día de hoy no han cesado. En ocasiones, despreciamos o ignoramos lo que pensamos no existe. Desde este momento les digo que yo no creía en la existencia de demonios, hasta que me los topé cara a cara. Era un mes de julio de 1988, cuando mi padre al fin había podido adquirir una casa para nosotros, mi madre, mi hermana de 20 años, mi hermano de 10 años y el más pequeño, un varón de apenas 3 meses. Nosotros fuimos los segundos en habitar la cuadra. Todo estaba demasiado tranquilo y en perfectas condiciones. Era maravilloso, ya que toda hora tenía todo libre, sin nadie quien molestara o llamara la atención. Desde que nos mudamos, sentimos una extraña sensación dentro de la casa. Era un escalofrío, apenas perceptible, pero que también te ponía alerta, como si algo fuera a ocurrir. Pensábamos que simplemente se trataba de la soledad que inundaba el lugar. Transcurrió el tiempo y todo seguía relativamente tranquilo. Llegaban más familias, pero apenas unas cuantas. Justamente frente a nosotros se mudó una pareja joven de recién casados. Parecían tener entre 25 y 27 años, pero tal tranquilidad pronto se fue como si escapara de la tempestad que se avecinaba. Recuerdo muy bien aquella madrugada que dormía profundamente cuando empecé a escuchar maullidos de gato, algo que jamás había oído por el rumbo. Se me hizo muy raro, pero no importante, y seguí durmiendo. Al poco tiempo, un llanto agudo me despertó. Era como el llanto de un niño. Tal situación me inquietó demasiado, así que decidí salir a ver qué era lo que pasaba. Bajé las escaleras con la respiración agitada, ya que tenía un mal presentimiento. Además, un frío raro inundaba mi hogar. Caminé hasta la puerta, la abrí, me asomé
Vi que pasaba, pero todo estaba tranquilo. De pronto toda la luz en la cuadra se fue y a la vez un grito de mujer estremeció el lugar. Varios vecinos de inmediato salieron y al momento, con la luz de la luna, claramente observé que una sombra oscura de unos 2 metros de alto salía de la casa de la vecina. Pero esta caminaba de una forma muy tranquila. Yo me quedé perplejo. No sabía si era un ladrón o algo más. Simplemente me quedé ahí parado sin hacer nada. A la vez la vecina gritaba desesperada: ¿Por qué? ¿Por qué? No sabía qué pasaba hasta que de pronto regresó la luz y al frente de su ventana, con la luz de su foco y su cortina blanca, se veía un cuerpo colgado. En efecto, era el cuerpo del joven el que colgaba. Toda la gente observó lo mismo que yo. La joven estaba histérica, así que algunos vecinos entraron a la casa y confirmaron lo que habíamos visto. Miré mi reloj y apuntaban las 3 de la mañana. Pronto llegó la policía y los servicios periciales para levantar el cuerpo de aquel joven. Al siguiente día, parientes de la joven comenzaron a desocupar el inmueble y de ella jamás se supo nada. Mientras tanto, las cosas parecían seguir normal. Casi después de un mes del terrible suceso, yo aún no le contaba a nadie lo que había visto y escuchado aquella noche. Fue entonces cuando mi madre regresaba de la tienda y nos contó que se encontró con una tía de la muchacha esposa del joven que ese día aparentemente se quitó la vida. La tía de la joven le comenzó a contar que algo raro había sucedido, ya que según ella, le contó que su sobrina, que ese día ellos dormían tranquilamente, hasta que escucharon los maullidos de un gato muy fuertes e incesantes. Eso los alertó y se despertaron. Se sentaron en su sala mientras tomaban algo de refresco cuando de pronto escucharon el llanto de un niño al pie de su puerta. Ellos, temerosos, se asomaron por una ventana y vieron a un niño vestido de negro que cargaba a un gato blanco que estaba llorando frente a su puerta. Alarmados, pronto salieron para ver qué le ocurría. Ella abrió la puerta y aquel pequeño niño, de forma sorpresiva, tomó la forma de un terrible demonio, el cual la atacó y la derribó. Y fue cuando este ente atacó al joven. Sin embargo, ella no pudo percatar cómo fue que pasaron las cosas después de que ella cayó, ya que lo único que recordaba era una sombra que salía caminando de su casa y enseguida el terrible escenario de su marido muerto. Al escuchar lo que contaba mi mamá, reaccioné y todo tomaba sentido. Su narración coincidía con los tiempos en que yo también había escuchado aquellas cosas. Tal situación me dejó perturbado y no pude resistir más y le conté lo sucedido a mi madre. Ella también quedó muy asustada después de escuchar mi relato. Desde ese momento, la calma desapareció. Fue como si mis preocupaciones, miedos, abrieran una puerta entre este mundo material y el mundo de los infiernos. A partir de tal hecho, las cosas cambiaron radicalmente. Por principio, al día siguiente, mi madre me platicó aquel relato todos los días que le siguieron en la madrugada. Maullaba un gato, circunstancia que antes jamás había sucedido, excepto el día en que apareció muerto el joven de enfrente de mi casa. Una noche, aproximadamente como a las 10 de la noche, festejábamos el cumpleaños número 11 de uno de mis hermanos. Para esto invitamos a varios familiares. Todo transcurrió de forma normal, pero cuando se llegó la hora de partir el pastel, pasó algo sin explicación. En cuanto apagamos las luces y comenzamos a entonar las mañanitas, se escuchó el llanto muy agudo de un niño, lo cual nos desconcertó en razón de que todos estábamos reunidos en el comedor y dentro no había más gente que nosotros. Al momento, una corriente de aire apagó la vela del pastel. Todo se quedó oscuro y en silencio. Nadie hablaba, como si todos por un instante se hubieran quedado petrificados. De pronto, dejó de escucharse el llanto. Las luces se prendieron solas y una vez que todo se iluminó nos dimos cuenta de algo perturbador. El pastel tenía calcada una pequeña huella de una mano que se posó sobre este, sin que nadie de nosotros lo hubiera hecho. Nadie siquiera se atrevió a probar el pastel. Los siguientes minutos nadie comentó nada al respecto, simplemente todos querían retirar. A los pocos minutos todos se retiraron y solo nos quedamos nosotros. Mi madre quiso comentar algo al respecto, argumentando que solo se había tratado de una broma hecha por alguno de mis primos, pero todos, incluso
incluso ella. Sabíamos que lo acontecido fue algo fuera de lo normal. Sin más, nos fuimos a dormir. Apenas me disponía para acostarme, cuando de pronto recordé haber dejado algunas cosas fuera del refrigerador que mi madre me había pedido que guardara. Bajaba por las escaleras cuando de pronto divisé una gran sombra parada junto a la puerta de la entrada. Al instante, comprendí que eso no era humano. Me quedé parado en las escaleras y un frío demasiado fuerte invadió toda la casa, a tal grado que podía ver el vapor de mi respiración a pesar de que apenas hace unos instantes se sentía un calor tremendo. La sombra estaba parada ahí como si no me hubiera visto. Esta tenía una forma humanoide, brazos muy largos, cuerpo regular, pero todo negro y algo encorvado. Poco a poco retrocedí hacia arriba nuevamente. En cuanto terminé las escaleras prácticamente corrí hacia mi cuarto y me metí debajo de mis cobijas. Mi cuerpo no conseguía calentarse, estaba muy frío y por dentro inundado de miedo al no comprender qué era lo que había visto. Aún más en razón de que parecía ser la misma sombra que vi el día que murió aquel joven. Mientras reflexionaba, se oía que alguien caminaba en la azotea, y no solo me percaté yo de tal hecho, sino también mi padre, quien de inmediato salió de su cuarto y escuché que subió las escaleras hacia la azotea. Traté de salir a acompañarlo, pero no pude moverme. Al poco tiempo, mi padre bajó y me preguntó si había escuchado algo, a lo que le respondí que sí, como unos pasos. Él dijo también haber escuchado lo mismo, pero arriba no había nada. Todo parecía estar en orden. Cuando hablamos nuevamente, se escucharon los pasos y esta vez más fuertes. Los dos nos miramos uno al otro sin decir nada. Se podía percibir el ambiente de incertidumbre y de pronto una fuerte corriente de aire entró en el cuarto azotando la puerta de una forma violenta y a su vez algo bajó corriendo de las escaleras. Salimos del cuarto y no vimos nada. Pero mi padre se percató de unas extrañas manchas en la pared. Era como si una mano manchada de sangre hubiera deslizado sus dedos hasta la parte de abajo. Lo más raro era que la sangre aún estaba fresca. Por el ruido, todos despertaron y comenzaron a preguntar qué había pasado. No sabíamos qué decir, simplemente dijimos que nada. Pero cuando vieron las manchas de sangre, quedaron perplejos. Y justamente cuando las mirábamos, sin más, desaparecieron sin dejar rastro de haber estado. Al final, no nos fue posible aguantar más dentro de la casa. Era tanto el frío y ambiente negativo que se sentía, y nos fuimos a quedar con una tía que vivía cerca del lugar. La noche transcurrió tranquila, pero tuve pesadillas con la sombra que había visto, y en 2 ocasiones distintas. Al día siguiente, mi padre me pidió que lo acompañara a comprar algunas cosas al mercado. Cuando nos encontramos ahí, se encontró con un viejo amigo de la primaria. En un momento en el que mi padre mencionó dónde vivíamos, esta persona se quedó pensativa y le dijo a mi padre: «Vaya, yo crecí por esos rumbos. En ese lugar criábamos animales y cerca del lugar también está donde te platiqué que había una bruja que curaba gente». Mi padre no dijo nada y poco después se despidieron. De regreso, mi padre comenzó a platicar conmigo al respecto de lo sucedido, haciendo alusión al hecho de que, si lo estaba ocurriendo, tendría relación con que una curandera haya habitado por la zona, lo que de cierta forma me pareció interesante. Así las cosas, y toda vez que mis demás hermanos, madre, no querían regresar a la casa, fuimos a sacar ropa. Eran aproximadamente las 3 de la tarde. Entramos y a pesar del calor que hacía afuera, dentro de la casa hacía mucho frío. Apenas pasamos y la puerta se cerró bruscamente. De inmediato intenté abrirla, pero no se pudo. Estaba atascada y a la vez comenzó a escuchar que corrían arriba de la casa de un lado para otro. Asimismo se escuchaban risas de muchos niños. Estábamos desesperados, tratábamos de salir, pero no podíamos. En ese instante, un olor pútrido invadió la casa. Y en un rincón de la casa apareció nuevamente la sombra, la que se quedó ahí parada sin hacer nada mientras que todas las cosas en la casa salían volando. De pronto, la sombra se transformó en un perro y corrió hacia nosotros. Pensé que me iba a atacar
y cuando estuvo frente a mí, tomó la forma de un cuervo que pasó volando arriba de mi cabeza y salió atravesando la puerta. Todo se calmó y la puerta sola se abrió. Sin pensarlo más, decidimos ir a buscar a una persona que se dedicaba a hacer limpias, que era conocida de mi abuela paterna. Al llegar, tardó un poco en atendernos en razón de que tenía mucha gente. Cuando al fin entramos, de inmediato fijó su mirada en mí y sin que siquiera le hubiéramos dirigido palabra alguna, me dijo: «Te puedo ver, bestia maldita, déjalo». Tales palabras me dejaron paralizado. La señora enseguida tomó a mi padre y lo jaló hacia ella, y con un puño de sal formó un círculo de sal en el que quedaron dentro ella y mi padre. Mi papá decía: «¿Qué pasa?», y la mujer le respondió: «Su hijo está poseído». A lo que yo le dije: «Pero si me siento normal», y en cuanto pronuncié la última palabra, perdí la conciencia. Seguía parado, podía ver lo que sucedía, no escuchar ni hablar, era como si estuviera pero a la vez no. Veía que la mujer me arrojaba agua y prendía velas y me azotaba con ramas de pirul, y de pronto sentí que me desmayé, pero mi cuerpo no cayó. Sentí que salí de mi cuerpo, era como si estuviera flotando. Enseguida me vi parado en el lugar con mucha niebla muy espesa y comencé a caminar. A mi lado había muchas sombras que gemían lamentándose. Todos iban hacia el mismo rumbo y yo, a pesar de que quería detenerme, no podía. Era como una corriente que nos llevaba a todos hacia el mismo lugar. Sentí que pasó mucho tiempo y poco a poco comencé a escuchar una voz lejana que hacía eco y empecé a reconocerla. Era mi padre que me llamaba cada vez que su voz era más fuerte y clara, y fue cuando sentí un tremendo jalón. Todo se puso oscuro y al final pude sentir mi cuerpo de nuevo. Abrí mis ojos. Aún estábamos en el lugar con la señora. Mi padre me abrazaba y lloraba. En realidad no sabía qué había pasado, pero estaba feliz. Cuando me dijeron que había sido poseído, no pude creerlo. La señora mencionó que estuve a punto de morir debido a la fuerza del demonio que tomó mi cuerpo. Fue tanta la energía que se ocupó para expulsarlo que apenas logré vivir. Una vez que todo se tranquilizó, mi padre me platicó sobre la mujer, sobre los acontecimientos que habíamos vivido. La señora, con seguridad en su voz, nos respondió que se trataba de demonios, los cuales estaban a punto de dar su golpe final si no nos íbamos de su santuario. Y en efecto, el lugar donde se construyó nuestra casa había sido un lugar usado en el pasado como templo para la adoración de demonios muy poderosos, e incluso se realizaron sacrificios humanos. Y a pesar de que ese sitio estuvo abandonado muchos años, las energías nunca se fueron, debido a que en ese lugar se originó una vórtice que une a nuestro mundo con el del más allá y el cual siempre estará abierto. Después de estos sucesos, la casa la vendimos a una inmobiliaria, la cual se renta en ocasiones, pero no ha podido ser vendida. Y siempre que por cualquier circunstancia pasamos por ahí, a la entrada de la puerta, siempre está sentado un niño acariciando a un gato blanco.